Bueno, primero que todo es una alegría estar aquí y Rosario fue muy importante en mi crecimiento teosófico. Vine en 1999 y crecí y aprendí y compartí con muchos amigos, así que es una alegría estar acá. El tema de esta noche que quería compartir con ustedes, creo que es un tema que es no solamente importante, pero diría que absolutamente necesario en este momento, no solo en nuestro país, sino en todos los países del mundo, debido a los problemas que estamos afrontando como humanidad. Obviamente estamos pasando por un momento en donde hay una transición, tal vez la transición desde las pequeñas comunidades, desde lo que es más local, a una globalización en todo sentido, que nos presenta o nos pone en contacto con muchas diferencias. Diferencias de razas, diferencias de creencias, de formas de pensar, de ideologías políticas, de preferencias sexuales, de todo tipo. Y eso genera una reacción en parte de la población que siente que su identidad es un poco, está en peligro por esta cuestión de integración. Por supuesto, dentro de la sociedad teosófica, el vivir dentro de la diversidad es uno de nuestros objetivos. La unidad no se expresa de un modo homogéneo, de un modo donde todo es lo mismo, sino que la unidad es el conjunto de diferenciaciones, de diversidad, que trabaja como un cuerpo. Entonces, dentro de la sociedad hemos ido experimentando esto desde finales del siglo XIX. En ese sentido, la sociedad teosófica es pionera, es una de las pocas organizaciones mundiales que traía personas juntas, que atraía a personas de todos distintos tipos de religiones y creencias, porque por ejemplo el cristianismo está desparramado en el mundo, pero todas las personas cristianas creen en lo mismo. En la sociedad teosófica, cuando la sociedad teosófica se difundió en el mundo, las personas tenían creencias muy distintas, formas de ser muy distintas. Lo que une a los miembros de la sociedad teosófica no es una creencia, sino la búsqueda de la verdad. Entonces, para miembros de la sociedad teosófica no es tan difícil en general esto, pero cuando salimos y cuando nos relacionamos con el mundo, nos encontramos con esta problemática. El problema es que si seguimos trabajando, si seguimos funcionando, si seguimos percibiendo el mundo desde el condicionamiento que nuestra cultura nos ha impuesto, vamos a estar en conflicto con el nuevo orden de cosas que está apareciendo. El viejo mundo no está más, hay un nuevo mundo. Aquellos que tratan de retener el viejo mundo muchas veces recurren a la violencia, y podemos ser fuerzas por la paz si podemos comprender cómo tener un rol en la humanidad en donde estemos estimulando esa paz. Ahora, en general, por ejemplo, Leadbeater fue un teósofo de los primeros, y él decía: todo cambio que quieres ver en el mundo tiene que empezar primero en ti, porque lo que somos, lo que hacemos es momentáneo, lo que decimos es momentáneo. Él dice: lo que somos está constantemente emanándose al medio ambiente, constantemente. Entonces podemos ser un centro de paz, un centro de comprensión, un centro de armonía, o podemos ser parte del problema, incluso si estamos trabajando por causas positivas, pero lo hacemos con enojo, con violencia. Estamos alimentando la violencia del mundo. Entonces es importante, lo primero que es importante comprender es que para ayudar al mundo tenemos que dejar de ser la parte del problema. Cuando al Buda le preguntaron cómo resumiría sus enseñanzas, él dijo: el primer paso es dejar de hacer mal, después empezar a tratar de hacer bien. Entonces, el primer paso que tenemos que tomar es el dejar de ser parte del problema.
a medida que dejamos de ser parte del problema, aparece la posibilidad de ser parte de la solución. Entonces, si vivimos dirigidos por la mente que está condicionada por una cierta cultura en particular, una cierta educación, prejuicios, somos parte del problema, incluso si tenemos buenas intenciones. Y digo esto de un modo objetivo, no para generar ningún tipo de culpa ni nada por el estilo. Esto es simplemente de un modo objetivo. Ahora, ¿existe otra posibilidad? Existe la posibilidad de percibir de un modo que no sea a través del condicionamiento. Existe un aspecto de nuestra mente donde la inteligencia pueda expresarse sin que esté distorsionada por el pasado. El pasado es importante, pero la cuestión es, ¿somos esclavos del pasado o utilizamos el pasado en la forma de experiencia, memoria y demás? Es decir, somos los amos del pasado. Entonces, cuando funcionamos dentro de esa mente, que es el resultado del pasado, somos los esclavos del pasado. Fíjense, a uno le puede pasar algo cuando es un niño, y 50 años más tarde, esa experiencia puede estar todavía condicionando al adulto, en el cual el niño no existe más. ¿Cómo puede ser que algo que pasó cuando éramos niños todavía nos esté condicionando? La mente que está condicionada es una mente que no permite ver el mundo, las relaciones, nosotros mismos, de un modo objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿existe otro aspecto de la mente? ¿Existe otra posibilidad? Y en las enseñanzas teosóficas se dice que sí. A veces hablamos de la mente inferior y la mente superior. Estas son solo palabras. La mente inferior es un aspecto de la mente, el aspecto condicionado de la mente. Pero en la teosofía se dice, hay un aspecto que no está condicionado en la mente. El segundo punto a plantear para poder comprender el tema mejor es que ¿cuál es la fuente de conocimiento en los seres humanos? Esto es un problema en filosofía. Lo que conocemos, lo que sabemos, ¿está limitado a las experiencias que tuvimos en la vida, a lo que perciben nuestros sentidos, a lo que hemos pasado personalmente? Por ejemplo, la cuestión en filosofía occidental, para los que pueden saber un poco de esto, la cuestión de a priori o a posteriori. Esto es algo que Kant, un filósofo occidental, trató de resolver. La mayoría de los filósofos dicen, cualquier cosa que podamos pensar, cualquier decisión que podamos tomar, cualquier visión del mundo, se deriva de lo que nos trajo los sentidos. Eso implica que no podemos saber nada de lo espiritual, no podemos saber nada de aquello que está más allá de los sentidos. Todo esto es simplemente una proyección de la mente, porque lo único que podemos conocer es lo que traen los sentidos. Ahora la cuestión es verdad eso? Si es verdad, entonces es lo mismo que decir que no existe una mente no condicionada. La palabra teosofía viene del griego. Teos, como probablemente la mayoría de ustedes sabe, significa Dios, dioses, lo divino. Los griegos no eran monoteístas, así que cuando ellos decían Teos no decía un dios en particular, era lo divino en general. Y Sofía significa sabiduría. Entonces se puede traducir como sabiduría divina. ¿Qué significa sabiduría divina? Significa una sabiduría que viene de una fuente que no es el intelecto, que no es el producto de nuestra educación, de la experiencia. En la sociedad teosófica se postula que existe una fuente de sabiduría que está más allá de todo eso. Por supuesto, la mente necesita tener la capacidad de ser un vehículo de esta sabiduría divina. Pero el problema es que la mente condicionada no puede ser un vehículo de esta sabiduría divina. Es solo la mente, lo que podemos llamar la mente superior, que puede ser receptiva a esta sabiduría. Es como si, por ejemplo, cuando uno está enojado, el estado emocional de enojo no es un vehículo de lo que podemos llamar amor. Uno puede sentir amor cuando el enojo desaparece. El estado condicionado de la mente no puede ser un vehículo de la sabiduría
que la sabiduría es la capacidad de ver las cosas tal y como son. Entonces, lo que estamos diciendo es que existe un aspecto de la mente que no está condicionado, existe una fuente de sabiduría que no viene de la mente, que viene más allá de la mente, y que esta mente no condicionada puede ser el vehículo de esta sabiduría. Pero el problema es que, como todo en la humanidad, esta mente superior está dormida. Por ejemplo, un pintor tiene la capacidad de ver muchísimos más colores que gente que no está entrenada en eso. Todos vemos los colores, pero no diferenciamos las distintas tonalidades y demás. Para el ojo no entrenado, los colores, muchos colores son más o menos lo mismo. El pintor está entrenado y desarrolla una sensibilidad que puede ver las distintas tonalidades. Como esto en todo en la vida, uno a través del entrenamiento uno puede desarrollar la capacidad de ver o de hacer o de sentir en modos en que la persona no entrenada no tiene acceso. Nuestra mente superior necesita ser entrenada desde cierto punto de vista, si lo queremos poner de ese modo, para que se pueda manifestar. La capacidad de ver los distintos colores está en todos, pero no está manifestada en la persona no entrenada. Esta mente superior existe en todos nosotros, pero no está entrenada. Lo que llamamos la mente inferior es la mente que necesitamos para lidiar con la vida cotidiana. Ir a hacer las compras, ir al trabajo, es la mente concreta, es la mente que piensa, que tiene memoria, que tiene experiencia, y esa mente por supuesto es necesaria. La mente superior es la mente silenciosa, la mente que puede contemplar algo sin imponer sus propias ideas o pensamientos sobre lo que se está contemplando. Es la mente que tiene la capacidad de percibir patrones detrás de las cosas. A veces, cuando un amigo nos cuenta los problemas en su vida, uno puede ver, te das cuenta que esto te está pasando siempre. Uno puede ver el patrón porque no está involucrado emocionalmente. Pero cuando eso nos pasa a nosotros es mucho más difícil, no podemos ver los patrones. La mente superior tiene la capacidad de ver patrones en la vida, en el universo, en la naturaleza, en nosotros mismos. Pero, ¿qué cosa en nuestra vida diaria despierta o evoca esta mente espiritual, esta mente superior? Si todo lo que hacemos es preocuparnos de lo concreto, no estamos nunca tratando de usar esa mente superior, de despertar esa mente superior. Todo lo que estamos haciendo es usar la mente concreta, que es necesaria. Pero el problema es que esa mente concreta no puede ser un vehículo de sabiduría, como decíamos. La diferencia que hago entre sabiduría y conocimiento es que, te doy un ejemplo, muchos científicos tienen muchísimo conocimiento, pero por ahí no les importa haber inventado una bomba con ese conocimiento. Yo diría, tienen mucho conocimiento, pero no son sabios. Entonces la sabiduría es algo que está más allá, que muestra, que tiene más inteligencia. Creo que era Mark Twain, un humorista británico. Él decía, el avance, el progreso, es la ilusión que viene de solucionar los problemas que hemos creado tratando de solucionar los previos problemas. Entonces solucionamos un problema y con eso creamos un nuevo problema. Y solucionamos ese problema y creamos un nuevo problema. Y creemos que estamos avanzando, cuando en realidad no lo estamos avanzando, no lo estamos haciendo. Porque muchas veces nos falta una inteligencia. Lo que pasa con el calentamiento global. La mayoría de la política, no la mayoría en el mundo, ahora muchos se están dando cuenta de esto, pero supongamos, vivo en Estados Unidos, todos saben, probablemente Trump está en contra de la idea del calentamiento global. ¿Por qué? Porque limitar las empresas, la emisión de dióxido de carbono y demás de las empresas, afecta a la economía. La visión acotada, es decir, las empresas van a ganar más dinero si no acotamos esta emisión, esa visión tan estrecha, en el corto plazo puede generar más dinero, por ejemplo, pero estamos generando los problemas que empezamos a ver en el planeta. Entonces, obviamente no es inteligente el hacer esto. Entonces, la sabiduría es una inteligencia que está más allá del conocimiento. Esta sabiduría nos puede ayudar en nuestra vida diaria cuando hay un problema de relaciones, hay un problema de qué queremos hacer en nuestra vida.
es esa sabiduría la que nos puede orientar de cuál es la acción correcta. Entonces, la cuestión es que si nada en nuestra vida diaria estimula esta mente espiritual, ¿cómo la despertamos? Y ahí es donde viene lo que yo diría la práctica espiritual. Necesitamos, lamentablemente, porque nuestra sociedad y cultura no la estimulan naturalmente, tenemos que hacer un esfuerzo especial para empezar a estimular esta mente superior. Es nuestra responsabilidad el trabajar para estimular esta mente superior. La vida común en general no lo va a hacer. Por supuesto, aquí y allí hay algunas actividades que tienden a despertar la mente espiritual, pero en general no es algo común. Entonces lo que quiero hablar en la segunda parte de esta charla es de qué modos podemos empezar a trabajar para despertar esta mente espiritual, para estimular esta mente espiritual, que a medida que se despierta, esa mente espiritual puede influir en nuestra mente concreta, en el modo en que lavamos los platos, que tratamos al cajero, que trabajamos. No es una mente que no es práctica. Es una mente que está interesada más en cosas universales que en las cosas particulares. Pero esa visión universal arroja luz incluso en las cosas particulares. De modo que podemos encarar la vida desde un punto de vista distinto. Entonces, por ejemplo, Blavatsky, que fue una de las cofundadoras de la Sociedad Teosófica, discutiendo en escritos con un filósofo importante del siglo XIX en Inglaterra, Herbert Spencer, y con también lo que había enseñado otro filósofo anterior inglés, Hume, David Hume, ellos decían que no existe una conciencia en la mente, no existe una conciencia individual, que lo único que existe es una acumulación de pensamientos que se suceden uno al otro, y que no existe una conciencia unificadora detrás. No voy a entrar en ese tema porque no es secundario, pero en su argumento, donde Blavatsky les da o propone una visión distinta, ella dice: cuando la mente, la conciencia que está actuando a través de la mente, hay una diferencia entre conciencia y mente. Por ejemplo, cuando la conciencia está actuando a través de la mente, se expresa a través de pensamientos, como en este momento la mayoría de nosotros. Cuando nos vamos a dormir, podemos decir que la mente queda en un estado de latencia, entonces no se expresa pensamiento. La conciencia no desaparece, la conciencia funciona en otros niveles que en general no recordamos cuando nos despertamos, pero también existe una conciencia emocional, cuando la conciencia está actuando a través de las emociones, una conciencia física. Así que conciencia y mente son cosas distintas. La conciencia, podemos decir, es la capacidad de percibir. Uno no es consciente de las cosas que no percibe. En este momento estamos percibiendo lo que está sucediendo acá. Esa capacidad de percibir lo que sucede acá es la conciencia, pero esa conciencia puede estar en distintos niveles, como vamos a ver. Ahora Blavatsky dice: cuando miramos al mundo a través del pensamiento, ¿dónde está la conciencia? Está en la mente, porque estamos utilizando el pensamiento para interpretar el mundo. Ahora, ¿qué pasa, dice ella, cuando la conciencia, es decir, cuando la atención, cuando la percepción empieza a observar los pensamientos? ¿Quién es el que observa? No cuando pensamos sobre los pensamientos. Si estamos pensando sobre los pensamientos, la conciencia está al nivel del pensamiento. Ella dice: ¿qué pasa cuando uno, por ejemplo, en este momento estoy hablando? Puedo estar hablando completamente identificado con lo que estoy diciendo, o puedo estar escuchando mi propia voz. Es como cuando tenemos anteojos. En general no vemos los anteojos, pero ahora que lo estoy señalando, pueden reconocer que los anteojos están ahí. Del mismo modo, en general, estamos metidos en los pensamientos, pero existe la posibilidad, en este momento, ustedes están escuchándome y están conscientes de que me están escuchando. Probablemente en 5 minutos nos olvidamos. Esa capacidad de estar consciente de algo es esta atención de la que estoy hablando.
Entonces, cuando nuestra mente está funcionando, como en este momento estoy hablando, y estoy mirando lo que el pensamiento está diciendo, ¿quién es el que mira? Blavatsky dice que la conciencia que está mirando el pensamiento es esta conciencia espiritual, esta fuente de sabiduría. Les pongo, vamos a decir, sabiduría. Vamos a reunir un poco más. Como decíamos al principio, hay una fuente de sabiduría divina que en la literatura teosófica, para aquellos que lo conocen, muchas veces, como la filosofía occidental no tiene términos para este tipo. Vi unas sonrisas ahí, me hizo. Como la filosofía occidental no tiene muchas palabras para esto, tal vez Platón, pero no los filósofos modernos, muchas veces en la literatura teosófica van a encontrar palabras en sánscrito o en griego. Entonces, en la literatura teosófica, esta fuente de sabiduría se denomina Buddhi. Es una palabra sánscrita de la misma raíz del Buddha y que significa estar despierto, estar consciente, por ejemplo. Entonces, Buddhi es este principio de sabiduría divina que existe en nosotros. Después tenemos lo que podemos llamar la mente superior y la mente inferior. Entonces, la mente inferior es la mente de los pensamientos y la mente superior es la mente, vamos a llamarle una mente espiritual. Entonces decíamos que es esta mente espiritual que puede ser receptiva a Buddhi. Blavatsky dice, cuando uno empieza a observar su propio pensamiento, lo primero que pasa es que la conciencia empieza a funcionar en la mente espiritual. La mente espiritual muchas veces está relacionada con el silencio. Cuando observamos silenciosamente los pensamientos, necesariamente la conciencia sube el nivel, si le queremos poner de ese modo, y empezamos a despertar ese aspecto de nuestra conciencia que es la mente superior. Por ejemplo, ¿qué pasa si dejamos la mano sin mover en una mesa, por ejemplo, por un largo tiempo? Sin mover absolutamente. Si hacen el experimento van a ver que en algún momento dejan de sentir la mesa. La conciencia necesita un vehículo activo para manifestarse. Por ejemplo, ustedes van a yoga. Cuando viene la relajación, como hace Nelly, por ejemplo, hacen la relajación, muchas personas se ponen a dormir. ¿Por qué? Porque la conciencia normalmente está acostumbrada a mantenerse despierta cuando hay actividad. Cuando la mente se calma, la conciencia se escapa. Con entrenamiento pasa también cuando uno trata de aprender a meditar. Al principio uno trata de meditar y se duerme, porque la conciencia no está acostumbrada a mantenerse ahí cuando la mente está calma. Entonces la idea es que cuando la conciencia empieza a mirar al pensamiento, del mismo modo que la conciencia por ejemplo, en la relajación la conciencia se va del cuerpo, en el mismo modo, cuando la conciencia se relaja y deja de pensar, aunque haya pensamientos, esto es una diferencia. Hay una diferencia entre pensar y entre tener pensamientos. Si estamos caminando por la calle, llegan a la esquina, se frenan y dicen, ¿en qué estuve pensando estos 10 metros desde acá o lo que sea? Van a ver que la mente estuvo pensando en un montón de cosas. Pero ustedes no estuvieron pensando con su voluntad. Es como que la mente piensa por sí misma. Es muy distinto de cuando ustedes están sentados tratando de resolver un problema. Eso es pensar. Ahí está involucrada la conciencia. Pero todos los pensamientos que pasan en nuestra mente en el día que ni nos damos cuenta, es una actividad automática de la mente. Entonces la mente puede pensar por sí misma. Muchas personas pasamos la mitad de nuestra vida más en este pensamiento que no es real, digamos. Entonces, cuando la conciencia espiritual se desenmaraña del pensamiento, incluso si todavía hay pensamiento ahí, porque la mente lo puede hacer por sí misma, lo que pasa es que se está posicionando en la mente superior. Y en esa mente superior
puede venir la sabiduría. Entonces Blavatsky dice, si uno observa su naturaleza durante el día, en meditación, en cualquier momento, abre la puerta a que venga una comprensión en la cual nos damos cuenta de cuál es el verdadero problema. Muchas veces estamos culpando a las circunstancias, a la otra persona, al país, a la situación. Y sí, todas estas cosas pueden ser parte del problema, pero en la mayoría de las circunstancias, el mayor factor del problema es nuestra propia actitud. Entonces, cuando comenzamos a tener esta actitud de observación, se abre la puerta, porque nuestra conciencia está en la mente espiritual que es receptiva a la sabiduría de Buddhi, se abre la puerta a que vengan esos chispazos de comprensión, donde uno se da cuenta, claro, yo estoy haciendo esto, este es el problema, esto es lo que debería hacer. Y no viene de un proceso de pensamiento. Es decir, uno puede pensar sobre los problemas y todo, pero si también le damos espacio a la observación, eso va a ayudar a que venga esta percepción más profunda. Entonces, una práctica esencial para empezar a despertar la mente espiritual es empezar a estimular un estado de atención, de observación. Lo podemos hacer de muchas formas. Por ejemplo, cuando hacen alguna actividad mecánica. Podemos comenzar con alguna actividad mecánica. Supónganse lavando los platos. Si lo hacemos con atención, tratando de posicionarnos en este nivel, no dejando que la mente esté pensando en cualquier cosa y nosotros estamos inconscientes. Nos ponemos a observar cómo el cuerpo se mueve, cómo la mente piensa en esto o aquello. Nos posicionamos como si estuviéramos mirando hacia abajo, por decir así, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente. Todos tenemos que lavar los platos. Bueno, esa es una oportunidad para hacer una práctica espiritual. No hace falta irse a un convento, a un monasterio. O cuando tenemos que pintar una pared, o cuando tenemos que salir a pasear el perro. O hay muchísimas ocasiones durante el día en donde podemos empezar a estimular esta práctica de estar más atentos, en silencio. De nuevo, cuando digo en silencio no significa que no haya pensamiento. Significa que yo no estoy involucrado en el pensamiento. Van a ver a veces en las clases, las personas me dicen, cuando experimentan esto, me dicen, es rarísimo, parece como que hay dos yos ahí. Es como que estoy desdoblado. Y yo siempre les digo que con la práctica, uno se da cuenta que ese desdoblamiento es una ilusión. Lo que pasa es que estamos tan identificados con el pensamiento que nos parece que si estamos viendo a la mente pensar, estamos en dos lugares a la vez. Pero en realidad lo que somos es la conciencia, no el pensamiento. A veces la conciencia puede inducirse en pensamientos en la mente, pero los pensamientos son siempre de la mente. Entonces ustedes pueden experimentar eso. A veces pasa que cuando empiezan a observar, van a ver que en algunos momentos ustedes se dan cuenta que están simplemente observando, incluso cuando la mente está pensando o el cuerpo está actuando. Todo esto es muy posible y les pasa a todo el mundo que empieza a practicar esto. Entonces, esta es una de las prácticas importantes que se puede hacer en cualquier momento del día, no importa la profesión que uno tenga. Si uno es un científico, trabaja cavando pozos, no hay ninguna diferencia, porque lo único importante no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Entonces, este es uno de los puntos. Otro aspecto importante para despertar la mente espiritual es el empezar a contemplar cosas que no son personales. Fíjense que todo nuestro mundo está alrededor de nosotros, en un modo o el otro. Puede que no sea mi persona nada más, pero puede ser mis hijos, mis sobrinos, mi familia, mi trabajo, mi comunidad. Por supuesto, hay un proceso en donde podemos ir agrandando ese círculo de influencia, donde no estoy solamente interesado en mi familia y si daño a otra familia para defender la mía está bien. Puede que uno empiece a expandirlo y que esté más preocupado por la comunidad, por el país, por el mundo. Pero en todo caso, siempre está relacionado con lo personal, con lo que a mí me importa. Ahora, el tema es que la mente inferior es la que tiene la función de ocuparse de lo personal.
de lo particular, de lo que no es global. La mente superior está interesada en cosas universales, en cosas abstractas. Cuando tratamos de comprender el sentido de la vida, no tanto el sentido de mi vida, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando tratamos de comprender por qué estamos vivos como humanidad, ¿cuál es la experiencia, el objetivo de la experiencia humana? ¿Cuál es el sentido de lo que sucede en el mundo? ¿Existe una justicia? No justicia en el sentido de lo que me pasa a mí o lo que te pasa a vos. Existe justicia en el mundo desde un punto de vista más profundo. Cuando uno empieza a considerar estos temas que son más abstractos en el sentido de no aplicado a mi vida personal, también estamos estimulando esta mente superior. Porque esa es la mente que puede percibir de a poco el orden que hay detrás de las cosas en nuestra vida. Uno de a poco se va dando cuenta que las cosas pasan por algo. Esa mente que empieza a descubrir eso, empieza a tener ese sentimiento, las cosas pasan por algo, esa es la mente superior. La mente inferior no puede percibir esas cosas. Entonces, a través del estudio y la reflexión de literatura seria, uno también empieza a estimular esta mente superior. A veces las personas vienen y me dicen, yo quiero algo práctico. Muchas veces le digo, empezaste a leer este libro que es de metafísica, cómo empezó el universo. Y ellos me dicen, pero yo quiero algo práctico. Eso es práctico. No para que te memorices las palabras de ahí, que sepas el sistema. Poner los pensamientos en cosas de orden universal y va a empezar a despertar esa mente superior que después te va a ayudar a cómo relacionarte con tus hermanos, con tu pareja. Entonces, tenemos que empezar a tratar de tener momentos en el día para una contemplación más universal, más abstracta, más metafísica, si se quiere. No necesariamente algunas personas tienen una naturaleza intelectual y les gusta meterse en puntos intricados y todo eso. Otras personas pueden no tener una tendencia intelectual y eso no es necesario. Con la tendencia de cada uno, lo que necesitamos es empezar a practicar, a mirar los problemas o mirar la naturaleza del mundo desde este punto de vista universal. Hay una pequeña historia relacionada con el Buda, que probablemente muchos de ustedes la conocen, de esta mujer que se le murió el hijo, le dice al Buda, lo puede resucitar. El Buda le dice, bueno, primero vaya al pueblo, trae una semilla de mostaza de la casa donde nadie haya conocido la muerte. En India, las familias viven los hijos, los padres y los abuelos todos juntos, tradicionalmente. Entonces la mujer va por el pueblo y regresa y le dice el Buda, ¿conseguiste la semilla? Y ella dice, no la conseguí porque toda familia había sufrido muerte. Y entonces el Buda le dice, ¿y ahora qué necesitas? Necesitas que te resurrezca, que traiga a la vida el hijo. Y ella dice, no, me di cuenta que este es un problema universal y eso me ayuda a aceptarlo. La mente que puede contemplar lo universal es una mente que tiene la capacidad de aceptar las cosas, no en el sentido de resignarse a las cosas, sino en el sentido de comprender. Hay un orden en la vida, hay cosas placenteras, cosas que no traen placer, pero todas las experiencias son parte de la vida. Y hay una cierta fortaleza que viene de la mente superior, en donde cuando nos enfrentamos a dificultades, las podemos aceptar. No, de nuevo, no necesariamente que no hacemos nada para solucionarlas, pero hay una diferencia entre tratar de solucionar una situación movidos por el miedo, la ansiedad, la ira, y tratar de solucionar una situación desde este punto de vista de paz y aceptación. Entonces, el emplear tiempo en nuestra vida para la contemplación de cosas más universales y abstractas nos ayuda muchísimo a tener que trabajar a las cosas que tienen que ver con nuestra vida personal. Esa es una de las razones por las que en la Sociedad Teosófica hay tanta literatura de temas que son de este estilo, porque es parte, el estudio más que una acumulación de conocimiento, la acumulación de conocimiento es el primer paso. Por ejemplo, a veces vienen personas y me dicen,
que están emocionalmente muy perturbadas por la injusticia que ven en el mundo. Si una persona tiene ese nivel de perturbación emocional, es muy difícil moverse de ahí. Lo primero que la mente necesita es mirar a la vida desde otro punto de vista para que esa reacción emocional se calme. Entonces, por ejemplo, aprendiendo sobre la teoría de karma, desde un punto de vista profundo, porque hoy la palabra karma está en la televisión, en todos lados, pero el modo en que se interpreta es el mismo que cuando creemos que Dios nos castiga porque somos malos y nos premia porque somos buenos, es el modo en que se ve karma en realidad, en general. Pero en realidad karma es una cosa mucho más profunda y compleja. Comprendiendo la teoría de karma, por ejemplo, les ayuda a muchas personas a no reaccionar ante las injusticias. Eso no significa que si tenemos la posibilidad de ayudar a una persona no la vamos a ayudar. Pero el conocimiento nos ayuda a que nuestro estado mental y emocional esté más afín con el recibir la sabiduría divina. Ahora, ese es el primer paso, el primer objetivo del estudio, el incorporar cierta información. Es simplemente el comienzo. Hay otro aspecto del estudio, que es el estudio como una práctica espiritual, como un gimnasio espiritual, si lo queremos poner de ese modo, que es lo que estaba refiriéndome, de usar el estudio para contemplar cosas universales y despertar la mente espiritual. Otro aspecto del estudio es el que nos dé herramientas para la práctica. Entonces el estudio nos puede dar una visión conceptual distinta del mundo que nos ayuda a estar en un mejor estado mental y espiritual, pero eso es solo una parte. También nos puede ayudar a despertar la naturaleza espiritual, también nos puede dar herramientas para la práctica. Entonces, como decíamos, el desarrollo de la atención, la percepción durante el día, el desarrollo el tratar de leer y reflexionar sobre literatura más universal. Estas dos cosas son importantes en la práctica espiritual para despertar la mente universal. Y otro aspecto que es importante en este sentido es el de empezar a hacer algo, a actuar en nuestra vida, a ofrecer parte de nuestro tiempo, nuestra atención, lo que sea que tengamos. Algunas personas tienen dinero, otras personas pueden no tener dinero pero tienen tiempo, o tienen inteligencia, o tienen una habilidad en particular. En general, cuando tenemos algo, naturalmente pensamos que nuestro derecho es usar eso que tenemos para mi propio beneficio. Si tengo una habilidad, lo trato de usar para tener una carrera buena, generarme más y más dinero, o si tengo inteligencia, o si tengo esto. Siempre tendemos a utilizarlo para nosotros mismos. Por supuesto que en cierto grado eso es necesario, porque tenemos que mantener nuestro cuerpo, nuestra familia, etc. Pero también la mente que ve todo centrado en sí mismo, como dijimos, en la mente inferior, un modo de despertar la mente superior es la mente que empieza a tratar de ver de qué modo puedo aportar un granito de arena en algo que no tiene que ver conmigo. Cualquier cosa que la vida en particular nos permita. Personas que están criando chicos pueden estar súper ocupadas y no tienen ningún tiempo para ofrecer o dinero o energía para ofrecer en algo más. Pero tal vez la educación de los hijos, la persona puede empezar a mirar a los hijos no tanto como lo que yo quiero para mi hijo, sino lo que es bueno para mi hijo en particular. Es un cambio sutil, pero puede ser un cambio, un modo de mirar a los hijos desde un punto de vista menos personal. Como me dijo un miembro que está acá, yo considero a mis hijos como hijos de la vida, no mis hijos. Annie Besant, que fue la segunda presidenta internacional de la Sociedad Teosófica, ella antes de entrar en la Sociedad Teosófica era activista social, luchó por las mujeres en Inglaterra, ella era inglesa. Había mujeres que estaban trabajando haciendo fósforos y tenían la mezcla que se enciende, que era venenosa, y ellas a mano tenían que poner los palitos en este veneno y se aspiraban todos los vapores y se enfermaban.
Y Annie Besant organizó la primera movilización para que a las mujeres se les den mejores condiciones, se les pague más, porque también se les paga muy poco. Entre todas las causas por las que ella luchó, una era que ella veía que la gente pobre era la que tenía más hijos y que después no los podía alimentar, era la que tenía menos recursos para alimentar a los hijos y la que tenía más hijos. Entonces ella pensó, hay que darle educación sexual a las personas pobres. El problema es que en esa época educación sexual era pornografía, nadie hablaba, no se decía nada. Entonces Annie Besant empezó a publicar un panfleto de educación sexual, donde por supuesto había figuras para que las personas pudieran entender de los órganos sexuales y demás, y eso fue terrible en Inglaterra. Entonces le hicieron un juicio y le dijeron que si seguía con eso, la metieron en cárcel, después por un tecnicismo pudo salir de eso, y le dijeron que si seguía con eso, ella se había divorciado y tenía su hija a cargo, y el marido tenía un hijo, y le dijeron que si seguía con esas actividades inmorales, le iban a sacar a la hija. Y ella dice, yo pensé, todos los chicos en cierto modo son mis hijos. Voy a dejar que sufran estos miles de chicos porque yo no quiero que me lleven a mi hija. Por supuesto, esto es una actitud extrema. Después en su vida ella demostraría su profunda madurez espiritual, que está más allá de la mayoría de nosotros. Pero fíjense esa mente universal que dice, todos los chicos son mis hijos. Si uno mira, los chicos, son personas que necesitan ayuda, independientemente de si hay un lazo familiar o no. Para la mayoría de nosotros, nuestros lazos familiares más inmediatos, en general, son nuestro primer deber. Hay una razón por la cual las almas se encarnaron en nuestra familia, pero hay algunas personas que pueden tener un impacto mucho más global y beneficiar a muchísimas más personas. Ella produjo cambios en Inglaterra que beneficiaron muchísimas personas, que no hubiera pasado si ella dice, no, voy a conservar a mi hija y bueno, lo siento. De hecho ella siguió y de hecho le sacaron a la hija y más tarde cuando los chicos crecieron volvieron los dos con ella. Entonces lo que está diciendo es que podemos empezar a tratar de buscar de qué modo en nuestra vida diaria hacemos algo que no tiene que ver conmigo. Lo que la vida nos permita. Mucha gente se jubila y se deprime porque no tiene nada que hacer. Hay tantas organizaciones que necesitan ayuda. Sociedad Teosófica, la Cruz Roja, el Rotary o cualquier organización. Tantas organizaciones que necesitan ayuda. Tanta gente con tiempo que no sabe qué hacer y están deprimidas. ¿Por qué no donamos nuestro tiempo? O si está bien económicamente, sostengamos causas que están ayudando a la humanidad. O si tenemos alguna habilidad y tenemos tiempo, ofrezcamos nuestra habilidad. El hacer algo por otro también estimula la mente superior. La mente superior no está tan preocupada en mí, está preocupada en el bien común. El empezar a estimular una preocupación por el bien común estimula la mente superior. Entonces estas tres cosas, hay varias cosas que se podrían mencionar, pero yo creo que esto puede ser como tres pilares que de hecho son pilares en la sociedad teosófica. Nosotros en la sociedad teosófica no tenemos dogmas, lo que yo estoy diciendo es mi punto de vista y todos los miembros son libres de tomar lo que les parece y lo que no les parece es perfecto. Annie Besant proponía que la sociedad teosófica propone tres pilares para la vida espiritual, que cada miembro es libre de tomarlo o no. Pero ella decía, lo que se necesita para una vida espiritual holística, completa, es estudio, meditación y servicio. Y de eso es lo que hemos estado hablando. El estudio de literatura que trata con temas de importancia universal, abstracta. La meditación como este estado de conciencia de atención, que lo podemos hacer tanto sentado en nuestro cuarto como en la vida diaria. Y el servicio como esta actitud de relacionarnos con las necesidades de otros. Y fíjense cómo estos tres pilares que Annie Besant hablaba están diseñados para despertar la mente superior, que es la cual va a recibir la sabiduría de nuestra conciencia, que está innata en nuestra conciencia.
Entonces el último punto que quiero señalar, y después podemos conversar, es que esta sabiduría, lo que llamamos buddhi en la literatura teosófica, esa fuente de sabiduría, la diferencia entre un Buda, o al menos desde el punto de vista teosófico, la diferencia entre un Buda y Jesús y cualquier sabio y nosotros, no es que ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos exactamente la misma naturaleza que el Buda. La diferencia es que nosotros no lo sabemos. Un cuentito, otra historia puede ayudar a ejemplificar esto. Había un mendigo que estaba todos los días sentado pidiendo por monedas, comida, y llevaba una vida miserable, con frío, y todos los días estaba sentado ahí. Hasta que un día descubrió que mira y ve que estaba sentado sobre, como si fuera un cofre, y abre el cofre y estaba lleno de joyas. Él había sido rico durante toda la vida, pero porque no lo sabía, había sido un mendigo. Todos nosotros somos sabios, pero porque no lo sabemos, porque no estamos conscientes de este aspecto, actuamos como tontos. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a tornarnos conscientes de esa sabiduría que es nuestra verdadera esencia. No necesitamos nada de afuera. Todo lo de afuera es un medio para poder despertar a eso que siempre tuvimos, que siempre vamos a tener, que nadie nos lo tiene que dar, que está al alcance de nuestra mano. No es que sea súper fácil despertar esto, porque desde el punto de vista teosófico, la razón por la cual encarnamos y pasamos por todas estas experiencias, el objetivo cósmico, es el de que nos tornemos conscientes del buddhi, de esa sabiduría divina en nosotros. Entonces lleva trabajo, pero cualquier cosa que hagamos en esa dirección empieza a abrirle la puerta a eso que es lo que verdaderamente somos. En este momento, en la clasificación teosófica de lo que es el ser humano, tenemos nuestro principio más elevado, es el ser. Nuestro principio más elevado es el ser, que Perdón, pero lo pusiste bien, porque para Jung es el self, el ser, el yo. Lo pusiste bien, es el sí mismo. Claro, exactamente. En español a veces se lo traduce como el sí mismo, el ser, el yo. No hay... El self, el ser. Claro, Buda, no hay... Dios, Cristo. Claro. Entonces, en la literatura teosófica muchas veces se usa la palabra sánscrita Atman, y la idea es que este ser es un ser universal. Lo que somos es este ser universal que se está expresando a través de todos nuestros cuerpos. No quiero ir en esa dirección porque esa es toda una conferencia aparte, pero la idea es que la fuente de lo que somos es una conciencia unitiva. Tenemos miedo, tenemos necesidades, tenemos ansiedad porque nos estamos identificando con un fragmento que es temporario, que es nuestras personalidades. En el momento en que cualquier místico se da cuenta que esta personalidad era solo un fragmento de la verdadera naturaleza, que es este ser universal, todos los miedos y ansiedades desaparecen. Pero bueno, la idea es que lo que quería mencionar es que en la visión teosófica, este ser universal, cuando se expresa en las personas, se expresa como esta sabiduría divina. Esta sabiduría divina necesita para expresarse de la mente universal, que se despierte la mente universal. Pero como en este periodo de evolución esta mente espiritual está dormida, esta sabiduría divina está latente. En este momento de la evolución lo que está activa es la mente concreta y tenemos también las emociones. Y vamos a hacerlo fácil, tenemos el cuerpo. Entonces, de todo lo que somos conscientes en este momento es de estos tres niveles: el pensamiento, las emociones y el cuerpo. Podemos tener la creencia de que tenemos un alma, un espíritu. En algunos momentos podemos percibir algo que está más allá de emociones, pensamientos y el cuerpo. Pero básicamente estamos conscientes de estos tres aspectos: de mi cuerpo, mis emociones y mi mente.
Y eso es lo que creemos que somos. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque creemos que somos estas tres cosas y estos tres niveles desaparecen con la muerte. Si supiéramos que somos esta mente espiritual que es eterna, no tendríamos miedo a la muerte. El tema es que no lo sabemos, no conceptualmente. No percibimos ese aspecto en nosotros que es eterno. Entonces, aquello que no percibimos no existe para nosotros. Es como el cofre lleno de tesoros que no existía. Para los fines prácticos, esta persona es como si no existiera. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a ser conscientes de estos aspectos superiores. Y al ser consciente de eso, entonces es como que los adquirimos. Siempre estuvieron ahí, pero se manifiestan, se empiezan a expresar. Entonces, el punto que quería marcar, y con esto cerramos, es que en nosotros está todo lo que es necesario, pero no está manifestado. Entonces, lo que tenemos que hacer a través de estas prácticas que les decía, del servicio, estudio y meditación, de el empezar a mirar las necesidades del otro, el empezar a considerar literatura que habla de cuestiones más elevadas y el desarrollar la atención, la meditación, por medio de esto despertamos la mente espiritual, que es la que puede ver el tesoro que tenemos adentro. Es la mente espiritual la que empieza a ser consciente de esa sabiduría interna. Y eso es lo que transforma nuestra vida. Esta mente espiritual es la mente iluminada de la que estamos hablando. Es una mente que está iluminada por la sabiduría divina en nosotros. Y esa mente iluminada existe allí cuando vamos a hacer las compras y cuando estamos meditando. Bueno, eso es más o menos lo que quería proponerles. Ahora podemos hacer una sesión de comentarios, preguntas, respuestas, y ver si hay alguna cosa que todo lo que se dijo no se dice con ningún sentimiento de dogma, así que si ustedes no están de acuerdo con algo, por favor manifiéstenlo. Lo que vamos a hacer es, bueno, miremoslo, porque si hay algo que no estamos seguros, no nos sirve de nada. Entonces podemos investigarlo. ¿Por qué decís esto? Bueno, miremoslo a ver si tiene sentido o no. Así que siéntanse libres también para decir cosas que ustedes no entendieron, no están de acuerdo, o cualquier cosa que quieran. No, vamos a darle un poco de tiempo para... Hay algo, Pablo, que yo siempre lo tengo presente, que tiene que ver con esto, porque tiene que ver con lo de deseo. Que el Buda dijo que el fin del sufrimiento humano se termina con el fin del deseo. ¿Realmente tiene algo que ver con esto? Sí, el tema del deseo es muy profundo y complejo. Yo haría una diferencia entre deseos y necesidades, o deseos y preferencias. Si una persona uno puede tener preferencias, el problema del deseo es la esclavitud que el deseo produce. Vamos a comer afuera, la comida no es todo lo buena que esperábamos, y entonces empezamos a hacer un lío y llamamos al chef y decimos que queremos la plata y que coma esto, y todo se produce un problema. Si no tenemos un fuerte deseo de ir y disfrutar buena comida, por supuesto uno prefiere eso, va a salir, si la comida está buena uno la disfruta, pero si no, tenemos la libertad de decir, no es un problema muy grande, bueno, la comida no estuvo rica, de última no vuelve más a ese restaurante si no quiere, pero punto. El deseo siempre tiene esta cualidad de compulsión, de hacernos hacer cosas que si el deseo no está presente no elegiríamos. Entonces creo que lo que uno puede ir haciendo es purificar el deseo, y preferencias siempre puede quedar. ¿Qué preferís? ¿Café o té? Bueno, té o café. Preferencias no hay ningún problema de eso. Ahora, si tenemos un deseo por el cual distorsionamos nuestra acción para obtener el deseo, entonces somos esclavos. En sánscrito hay muchas palabras para lo que nosotros llamamos deseo en general. La palabra que el Buda se estaba refiriendo es una palabra sánscrita que es kama. Kama es el tipo de deseo, este tipo de deseo, si queremos llamarlo inferior, no el deseo de ayudar a la humanidad, no el deseo de ser espiritual,
Es el deseo de este deseo que esclaviza. Entonces, ese aspecto, claro, hay necesidades que las necesitamos, pero nuestra cultura está constantemente estimulando deseos que están inventados. Bueno, entonces la idea es que sí, uno tiene que purificar los deseos, y hay muchas formas de purificar los deseos. La más directa es comprendiendo la relatividad de lo que uno desea. A veces se nos pone en la cabeza que si obtenemos esto vamos a ser felices, o que yo debería tener esto. Vivamos de un modo inteligente. Digamos, ok, esto es lo que creo, personas o libros me dicen que esto no me va a dar la felicidad, lo voy a obtener con plena conciencia y voy a ver el proceso, por cuánto me hace feliz, en qué circunstancias, qué pasa después, qué cosas vienen junto con el obtener cierto objeto. El objeto puede ser un auto, una esposa, un trabajo, lo que sea. Estoy hablando de objeto de un modo filosófico. Investiguemos la vida. Entonces, a medida que desarrollamos esta inteligencia, nos empezamos a dar cuenta, no vale la pena. No vale la pena estar tan esclavizados para obtener algo que una y otra vez sigue desilusionándonos. Y eso nos ayuda a empezar a mirar más adentro. Entonces el deseo naturalmente, sin que tengamos que sacrificarnos y cortar una parte de nosotros, con la inteligencia, con la comprensión, naturalmente se empieza a ir, se empieza a purificar. Hay muchos libros en la Sociedad Teosófica sobre la cuestión del deseo y el trabajo con los deseos, y es una parte muy importante de la vida espiritual. Después, Sí. perdón. Ahí primero y después vamos a ver. De acuerdo a como lo estás planteando, ahí la mente superior sería un puente entre lo que es eterno y lo que es temporal. Así como el cuerpo necesita, por ejemplo, de hacer ejercicios para hacer cualquier actividad física o emocionalmente, digamos, como desarrollar el cuerpo, ese cuerpo para tener un buen desarrollo en lo que haga. Vos estás planteando el empezar a hacer, a generar que esa mente superior se desarrolle, tenga la capacidad de tomar de Buddhi y que lo pueda hacer conciencia. Porque a veces la conciencia, yo por ejemplo estoy acá, un montón de gente que estamos todos aunados a un pensamiento, puedo llegar a comprender algo en un instante y después se puede volar. O sea, esa mente superior tiene que tener un entrenamiento que vos lo estás planteando a través de la meditación, de diferentes prácticas que tengan que ver con la mente superior. Y como vos decís, es un proceso completamente natural, que al principio hay ciertas percepciones que vienen y que se nos escapan, que no le podemos dar forma. Pero a medida que, porque es esa mente espiritual la única que las puede captar, a medida que esa mente espiritual está más despierta, la puede recibir, y con el entrenamiento que viene a través del estudio de literatura espiritual y el tratar de comprender la vida, incluso la mente inferior empieza a tener la capacidad de retener una impresión en forma de un pensamiento de esos chispazos de sabiduría. El chispazo de sabiduría en sí, en la literatura teosófica se dice que estos niveles del ser son sin forma. Es desde la mente concreta hacia abajo que aparece la forma. Entonces los chispazos de sabiduría en general no tienen forma. Pero a medida que la mente inferior se entrena a pensar en esas líneas, el pensamiento no es la fuente del chispazo espiritual, pero el pensamiento puede ser el vehículo de eso. Entonces ahí es cuando empezamos a tener la habilidad de retener esos chispazos espirituales. En la teosofía hablamos de dos tipos de mente, que está referido a lo que estoy diciendo ahí: Kama Manas y Buddhi Manas. Manas es el sánscrito para mente. Entonces, Kama, como dijimos, es deseo.
Kama Manas es el estado de la mente en donde la mente trabaja básicamente para satisfacer los deseos. Lo que queremos hacer es generar Buddhimana, donde la mente trabaja para recibir la sabiduría. Entonces es este cambio desde la mente guiada por los deseos a la mente que es receptiva de la sabiduría. Acá primero y después vamos a ver. Lo mío va a sonar posiblemente, seguramente muy superficial porque conozco muy poco de Yo quería ahondar un poquito lo que vos decías al comienzo con esto. Vos venís de un país, a pesar de que se ha desarrollado mucho acá, y convivencia en un país justamente se caracteriza por crear deseos. No solamente para ellos, sino que los deseos que crean, muchos de ellos, no digo todos, son superficiales, pero que nos invaden permanentemente. No extraña que, como vos decís, que es muy difícil desarrollar este tipo de enseñanzas, porque hay otro tipo de enseñanzas que son más luminosas, mejor presentadas. Digamos, si se presenta un plato que puede ser sabroso y muy nutritivo, pero es opaco, al lado de uno brillante, que te patea el hígado, generalmente uno acepta eso. Entonces, este tema de los deseos es muy difícil manejarlo, porque leyendo, por ejemplo, Facundo Manes, justamente que nuestro cerebro ya responde más a lo inmediato. Estamos conformados así. O sea que desarrollar esto es mucho más difícil, porque parece que nuestra naturaleza se inclina más hacia el deseo, a veces los deseos inconfesables también, ¿no? Es una lucha muy dura. Eso es lo que, cuando la literatura teosófica muchas veces habla de la naturaleza inferior y la naturaleza superior, que tienen dos tendencias distintas. Entonces, por ejemplo, para marcar esto simbólicamente, la naturaleza inferior tiene una tendencia de ir hacia abajo, simbólicamente, hablando simbólicamente. Como vos decís, el cerebro, los científicos se han dado cuenta que el cerebro no está desarrollado para mostrarnos la realidad de las cosas. Está desarrollado para mostrarnos una ilusión, un símbolo del mundo que pueda asegurar la supervivencia del cuerpo. Por ejemplo, cuando vemos algo en una computadora, ustedes ven un icono en la computadora que representa su documento de texto. Ese icono no está en ningún lado de la computadora, no es que en el disco rígido está ese cuadradito y que ese es el documento, son todos unos y ceros. Pero para que nos podamos relacionar con la información en la computadora, están estos programas que generan un símbolo para que nos podamos relacionar con eso. El cerebro hace exactamente lo mismo, y esto es de la ciencia. No nos muestra el mundo como es, nos muestra un símbolo del mundo. ¿Y qué tipo de símbolo? Aquel que permite que el cuerpo sobreviva, no un símbolo que nos permita ver nuestra naturaleza espiritual. Nosotros creemos que estamos todos separados, porque el cerebro elige mostrarnos nuestros contornos de un modo en particular que parece separado. Científicamente eso no es cierto. Si el cerebro nos mostrara la realidad, incluso en el plano físico, tendríamos una percepción de que estamos mucho más interrelacionados de lo que estamos. Pero eso dificulta la sobrevivencia del cuerpo. Entonces, el cerebro está diseñado para que seamos personas materiales. Es la función del cerebro. Esta es la razón por la que los gnósticos cristianos, por ejemplo, ellos en general ven a Jehová, que ellos le llaman Yahweh, como un Dios malo, que todas las leyes de este Dios son para mantenernos prisioneros en la tierra. Eso es un símbolo para lo que estamos hablando. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente inferior están diseñadas para preservar la individualidad, la personalidad, el estar separado. Y sí, todos los impulsos que vienen desde esos niveles, de estos tres niveles, están direccionados hacia nosotros mismos. Lo que pasa es que existe esta otra naturaleza en nosotros, cuyo movimiento es el opuesto, va hacia arriba.
Eso es lo que está representado en el símbolo de la sociedad. Entonces, todo impulso de ser altruista, de fijarse en el bien común, de ser espiritual, viene de la naturaleza superior, no de la inferior. Cuando ven los científicos, por ejemplo, este libro muy famoso, fue famoso hace unos años, El gen egoísta, ellos ven que toda la naturaleza que la ciencia puede observar es egoísta. Por lo tanto, el hombre es egoísta, la naturaleza es egoísta. Eso es parcialmente correcto. Sí, estos tres niveles están basados en el egoísmo y es necesario que así sea, porque están diseñados para preservar esta individualidad. Son estos tres niveles que son los espirituales. Ahora, si estos niveles están dormidos, todo lo que tenemos en nosotros son las tendencias egoístas de los niveles inferiores. Estos tres niveles tienen que empezar a despertarse y son los que pueden influir mucho más que los niveles inferiores a la personalidad y transformarla en una personalidad espiritual. Entonces, totalmente estamos luchando en contra del cerebro, de la programación cerebral, de nuestro cuerpo, de las emociones, de la mente, y por eso el Buda dijo: el ser amo de uno mismo es mucho más difícil que derrotar mil soldados en 1000 batallas. En cada una de esas batallas derrotar 1000 soldados. El autocontrol, esta cuestión espiritual que estamos buscando es más difícil que eso, imagínense. Perdón, Nietzsche decía, buscaba la carga más pesada, me encontré conmigo mismo. Exacto. Pero cuando decimos conmigo mismo, ahí nos estamos refiriendo a estos tres niveles. Existen en nosotros otros niveles que son mucho más poderosos. El tema es que están latentes por el proceso de evolución en el que estamos en este momento. Sí, allá, perdón. Gracias. Y después voy a... Y si alguno se tiene que ir, no se preocupen, vayan, no me voy a ofender, gracias por venir, pero podemos seguir con las preguntas, sí. Tengo curiosidad respecto a los niños, por ejemplo, cuando su mente inferior opera diferente al adulto, en la que no está tan contaminada de sus pensamientos más impuros, cómo se manifiesta esa sabiduría o si tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. Y si se puede, en algunos casos en las que nacen despiertos, en esa mente iluminada puede venir. Eso es. Sí, yo no soy experto en psicología o de niños, pero del modo en que lo veo es que, como todos sabemos, la mente inferior, la mente de pensamiento, se va desarrollando gradualmente en la vida. El niño comienza sin poder pensar y de a poco se va desarrollando la capacidad de pensar, va absorbiendo el condicionamiento de la familia, la cultura, la educación, etc. Mientras esta mente no está desarrollada, no genera un obstáculo tan grande como en el adulto cuando la mente está totalmente desarrollada. Cuando esta mente se desarrolla en forma más completa, es como que toda la percepción que tenemos se filtra a través de esa mente. En el niño, esto todavía está en proceso de formación. Entonces, la mente espiritual que existe en todos nosotros, como dijimos desde el principio, tiene más posibilidades de filtrarse y de percibir de un modo distinto. Si el niño en particular, como alma, ha despertado esta mente espiritual, yo personalmente creo en la teoría de reencarnación, para mí explica muchas cosas mejor que otras teorías, pero ustedes son libres de tomar lo que les parezca más lógico. Pero desde mi punto de vista, si este niño como alma ha despertado más esta mente espiritual en vidas pasadas, cuando nace en esta, antes de que esta mente se desarrolle completamente, uno puede ver en forma bastante clara que hay una sabiduría en el niño. En general, a medida que la mente inferior se desarrolla, esa sabiduría se pierde, pero si está en un ambiente apropiado o si la persona busca el ambiente apropiado, puede volver a despertarla. La idea de organizaciones como la Sociedad Teosófica y otras organizaciones espirituales que sean serias es generar una burbuja
donde la gente pueda venir en un medio ambiente que está diseñado para tratar de despertar la mente espiritual. En el mundo en general, en este momento de la evolución, como dije, lo que se estimula es la mente inferior. Organizaciones como esta tratan de generar con todos nuestros defectos y fallas, porque ninguno de nosotros somos personas que han transitado todo el camino. Estamos acá para ayudarnos uno a otro y muchas veces nos equivocamos, pero la intención es generar el ambiente apropiado para que la mente superior pueda florecer. Entonces yo creo que así es como lo vería desde este punto de vista. Gracias. Sí, allá y después. Sí, respecto a lo que usted dijo de que el mundo estimula los tres pasos inferiores, me sucedió, todavía lo recuerdo, me sucedió en la escuela primaria que en algún momento los chicos me pedían las pinturitas, ¿no? Y yo tenía, el primer día tenía las 36 pinturitas. Y bueno, cuando yo volví a casa, mis padres tenían en algún momento la costumbre de chequear, ¿no? Dice, che, te falta la mitad de las pinturitas. Ah, sí, se la di a fulano, mengano. Yo encima tenía una mente, tenía una memoria terrible. Digo, sí, a la azul se la presté a fulano. A la verdad se me no, pero vos te quedaste sin pinturita. Entonces, el deseo mío, o sea, la mecánica de pensamiento mío era, si lo necesitaba, y yo no la necesitaba en ese momento, se la daba. Opinaba de que en algún momento me la tenía que devolver, porque bueno, ya que yo le había dado la oportunidad de tener la pintura, son pavadas, ¿no es cierto? Pero esa forma de pensamiento que tenía desde chiquito, en algún momento me la cercenaron diciendo, pero si vos te vas a quedar sin pinturita. Entonces, el niño piensa de una forma, por así decirlo, abierta. Cuando digo el niño, tendríamos que apoyar esa clase de pensamiento hasta el día de hoy. El que la necesita la puede obtener. Porque supuestamente, bueno, obviamente en mi inocencia quería de que la otra persona me la iba a devolver y dice, pero sí, me quedó el mote de el buen samaritano, ¿no? Claro. Pero me quedé sin pinturita. Pero ese es un ejemplo de lo que nos pasa a todos. El problema es que hay un problema intrínseco aquí, que tenemos que aprender las dos cosas. Tenemos que aprender lo que es necesario por cuestiones prácticas, sin dejar que el impulso interno se muera. Y es muy difícil en un niño, yo diría que es imposible. Pero, porque, ¿qué pasa? En el plano espiritual, en el plano físico, en los planos inferiores, si damos algo, lo perdemos. En los planos espirituales es lo contrario. Cuando uno da amor, siente más amor. Cuando uno, no es que uno se queda sin amor si da amor, al contrario, el amor se reproduce. Lo mismo con compasión, sabiduría, paz. Entonces, en los planos espirituales el dar reproduce, pero en los planos inferiores el dar nos saca. Por la característica, por supuesto hay muchas cosas, está karma y todo, pero miremos el ejemplo concreto. No podemos ir regalándole en nuestra casa a una persona que no tiene casa. Entonces hay una cuestión de practicidad. Entonces lo que tendríamos que tratar de ver es cómo educar al chico para decir, en términos prácticos esto no se puede hacer, prestáselas, pero asegúrate que te la devuelvan, y sin embargo estimular que esa forma de pensamiento es esencialmente correcta. Pero de nuevo, esto es la razón por la que los gnósticos decían, el mundo está diseñado, ellos lo veían como algo malo, el mundo está diseñado para que seamos egoístas. Y es verdad, pero no porque hay una maldad detrás, es necesario. Y no puedo ir en esa dirección, pero el único modo en que la conciencia espiritual desarrolla, la conciencia espiritual que es un umbral, desarrolla un centro de autoconciencia, es primero haciéndose egoísta. No hay otra forma. Entonces hay una razón para esto. Pero después tenemos como todo, si uno está aprendiendo a caminar y tiene un andador, el andador ayuda, pero en un momento uno tiene que dejarlo de lado. Entonces el egoísmo, en cierto momento de la evolución es necesario, en un momento tiene que ser dejado de lado. Y en este momento de la humanidad estamos en el punto de inflexión donde tenemos que aprender a dejarlo de lado porque ya no es necesario. Por ahí podemos ir cerrando. ¿Vos querías decir algo? De la conciencia,
¿no? Que nací con una condición de ver las cosas buenamente. Y no es fácil. He preguntado en todos lados, con la cultura, religiosa, siempre he buscado, digamos, dónde me cómo poder asimilar estos problemas. ¿Y en qué forma es un problema? En este último tiempo me genera angustia. ¿Puedes repetir más Yo fuerte? lo voy a repetir. No quedamos nada. En este último tiempo me genera angustia porque realmente ver que sucedió un avión que había desaparecido yo al tercer día, no veo noticiero. Ver este avión cargándose y ya lo estoy circulando, ver las olas y todo, me dejé decir. Esa es la pregunta. Sí. Bueno, la pregunta es que, bueno, le pasa que hay cosas que van a pasar cuando es una cosa trágica, la caída de un avión o algo, por supuesto genera angustia, y la pregunta es ¿de qué sirve el ver cosas que van a pasar? Eso es algo que es más común de lo que podés pensar. Yo conozco varias personas que en un modo u otro tienen eso. Del modo en que yo lo tomo, para mí eso fue algo muy importante en la siguiente forma. Si uno puede ver algo que todavía no sucedió, eso significa que lo que está sucediendo en el presente ya pasó, ya fue escrito en cierto modo. Porque obviamente si ya lo vimos es que ya está dispuesto eso. A muchas personas el sentimiento de no tener control sobre el presente es terrible, pero si lo comprendemos desde el punto de vista correcto, es absolutamente liberador. Porque en general nosotros tenemos el sentido de que las cosas dependen de lo que yo haga en este momento. Si tomo la decisión correcta, todo bien. Si tomo la decisión incorrecta, todo se va al desastre. Entonces hay una ansiedad en las decisiones porque creemos que el universo depende de la decisión que tomemos en ese momento. Ahora, la decisión que podamos tomar en un momento es siempre limitadísima. Porque ¿cómo tomamos una decisión? Y depende de las opciones que se aparezcan en mi mente. Capaz un día se me aparecen 3 opciones, tomo una decisión basada en esas 3 opciones que se me aparecieron, sobre las cuales no tengo control, qué opciones se me aparecen. Y tal vez, después que pasan las cosas, digo, si hubiera hecho esto, pero no se me ocurrió. Tal vez otro día se me ocurra esa opción. ¿Qué opciones se aparecen en la mente? No tengo control sobre eso. Entonces, el tomar decisiones tiene tanta carga de ansiedad que produce un montón de estrés. Tal vez la vida es algo completamente distinto. Tal vez la vida es un teatro, es una historia, es una forma de... por ejemplo, los actores crecen, maduran, aprenden cuando interpretan un personaje. El libreto está escrito. Cuando miramos una película, el libreto está escrito. ¿Eso significa que no la disfrutamos la película porque todo ya está escrito? O por supuesto, la disfrutamos lo mismo. El actor sabe qué va a pasar y sin embargo, el actor responsable, en el acto de actuar todo esto, crece, entiende, comprende. Muchas filosofías espirituales postulan que lo que sucede en esta vida, la mayoría de las cosas importantes, ya está escrita, porque lo que venimos a hacer no es tanto esta cuestión que en Occidente es tan importante del libre albedrío. El libre albedrío pertenece a la mente inferior, que es la que piensa. Lo que en realidad venimos a hacer es a experimentar un rol, y en esa experimentación nos descubrimos a nosotros mismos. Entonces, para mí, lo que este tipo de experiencias me dice es: no te preocupes por las cosas que pasan, no es tu deber el tratar de modificar lo que pasa, nuestro deber es el ir por la vida con los ojos abiertos, comprendiendo, entendiendo que cuando el alma se muere, el alma dice, del mismo modo que cuando nos despertamos de un sueño, hay un sueño, el sueño se termina y nos despertamos y decimos,
Oh, eso no importaba, era solo un sueño. Cuando morimos, el alma se despierta y dice, era solo un sueño. Sueño en el sentido de una experiencia pasajera. Al alma no le hace nada lo que le pasa al cuerpo, a las emociones, a la mente, como a nosotros no nos hace nada lo que pasa en los sueños. Te pueden cortar un brazo en los sueños, pero no te está afectando realmente. Entonces el alma siempre, después de morir, tiene esta sensación, la misma que cuando nos despertamos de un sueño. Ahora, en algunos sueños podemos aprender muchísimo, y el sueño se convierte en parte de nuestra vida. Del mismo modo, lo que aprendemos en esta vida, si es algo que es importante para el alma, se convierte en parte del alma. Entonces, para mí, yo trabajaría en empezar a mirar el mundo desde ese punto de vista. Hay un orden detrás de las cosas, hay una razón por la cual este rol fue escrito de esta forma. Lo que importa son las experiencias que el alma tiene, incluso si son trágicas. Uno puede tener compasión y todo, pero incluso lo que llamamos experiencias trágicas, para el alma no son experiencias trágicas. Entonces, tal vez para muchas de las personas esto puede ser una creencia. Vos tenés la experiencia de haber visto cosas que van a suceder, entonces es una realidad. Entonces, tal vez trata de trabajar desde ese punto de vista y ver cómo, cuando algo pasa, no te preocupes, ya está escrito. Tu deber es simplemente hacer lo mejor que puedas, no tratar de manipular cómo las cosas pasan. Gracias. De nada. Bueno, muchísimas gracias a todos. Agradecemos al doctor